Bueno, como prometimos en el video anterior, trataremos de ver aquí de qué se trata el cursado en un aula virtual. Cuando comienza el periodo de cursado de la materia, nosotros recibiremos un mail por parte de nuestro docente tutor indicando que debemos ingresar al aula para comenzar el cursado. Vamos a ver si ha llegado el mail. Aquí está. Vemos que tenemos el mail anterior que hablaba del ingreso a plataforma y luego el otro que nos da la bienvenida al aula. La materia de filosofía y lógica, la profesora en este caso nos saluda y nos indica que entremos en el aula, que en documentos vamos a encontrar el texto de la materia, que la bajemos a nuestra computadora y que veamos la clase 1. Vamos a hacerlo. Aquí estamos en la plataforma y vamos a hacer lo que nos pidió la profesora ingresando a nuestra aula. Filosofía y lógica. Esta es nuestra aula virtual. Lo que aparece abajo son la cantidad de herramientas que tenemos disponibles para el cursado de la materia. Supongamos que no nos acordamos lo que decía el mail, pues lo tenemos en otro lado y para no abrirlo nuevamente, nosotros tenemos una herramienta que se llama cartelera de anuncios, en donde aparecen todos los anuncios que los profesores nos mandan por mail, quedan registrados en la cartelera. Así que si no recibiéramos el mail, porque estamos en un lugar que no pudimos abrir nuestro correo, etc., al ingresar al aula, en anuncios podemos ver lo que nos envió el docente y queda registrado durante toda la cursada. Bueno, muy bien. Decía, como habíamos visto antes, que ingresando a documentos íbamos a encontrar el texto completo de la materia. Bueno, para esto debemos volver a la página de inicio de nuestro curso. ¿Cómo hacemos esto? Aquí arriba a la izquierda encontramos esto que se llama path o camino, que es el camino que fuimos haciendo. Estábamos en el menú y pasamos a anuncios. Queremos volver al menú, cliqueamos sobre el camino anterior. Bueno, vamos a entrar entonces a documentos y encontramos efectivamente el texto completo de la materia y las clases como nos decía el mail. El mail decía que bajemos el texto a nuestra computadora. Si nosotros cliqueamos sobre el nombre, directamente se abre el texto y podemos leerlo online, pero es mucho mejor bajarlo. Así que para eso nos dirigimos al icono del disco que hay a la derecha, cliqueamos sobre él. En el caso de si estamos trabajando con el Explorer 8 o 9, nos va a aparecer esta ventana. De acuerdo al explorador que usemos, es lo que va a aparecer para poder guardar el archivo en la máquina. Bueno, seleccionan guardar como, dónde lo quieren guardar, etcétera, y lo descargan. Una vez descargado el archivo, comenzamos a leer la materia. Nos pedía en el mail ya trabajar el tema 1 y que luego entremos a las clases que encontraríamos habilitada la clase 1. Vamos a ver de qué se trata una clase. Aconsejo para ver mejor la clase siempre abrir en nueva ventana que nos permitirá un manejo más independiente. Ven, queda a pantalla completa y podemos disfrutar un poquito mejor del formato. Esta es una clase de prueba y simulada, no tiene que ver exactamente con los contenidos de la materia, pero sí les muestra de qué manera se va relacionando el profesor con ustedes. Ustedes ya leyeron el tema y el profesor destaca que del tema le interesa que puedan conocer el pensamiento de los tres referentes de la filosofía que trata el texto, que son los filósofos y sofistas griegos, Descartes y Sartre. Y pone 3 videos que ustedes podrán ejecutar en su computadora para poder desarrollar un poquito más, profundizar un poquito más lo que el texto plantea y el docente plantea. Las clases son muy importantes porque son las unidades en las cuales el profesor divide su materia y en base a eso va guiando el estudio. Si bien el estudio principal parte de ustedes y del desarrollo que hagan de las lecturas y comprensión del texto, las clases son unidades que favorecen a la adquisición de los conocimientos requeridos. Luego de terminar la clase, una cosa muy importante es que le pide distintos tipos de actividades que deben hacer en esa semana que dura la clase. En este caso, cuando termina la clase, le hace un resumen.
donde ya bajar a su computadora el texto, es cosa que ya hemos mostrado, leer el tema 1, ver los videos de la clase y realizar la autoevaluación 1 en ejercicios. Y les dice habitualmente que siempre todas las actividades que se plantean en la clase, salvo los trabajos obligatorios que ya veremos, tienen la duración de una semana, que es la unidad que se utiliza para desarrollar los temas. Leído los temas y visto la clase, continuaremos con el trabajo en el aula. En este caso, habíamos abierto la clase en una ventana aparte, por eso podemos cerrarla. Y tenemos, nuevamente, ven acá siguiendo el camino, voy al menú de la materia. Nos decía que en ejercicios íbamos a encontrar una autoevaluación. Vamos a ver qué nos encontramos en ejercicios. En ejercicios tenemos autoevaluaciones, tenemos trabajos prácticos. Ven acá les explica que las autoevaluaciones son ejercicios que deben repetirse hasta obtener el mejor puntaje. Tienen como objetivo el fijar los conocimientos. Es interesante hacerlo sin el texto delante para comprobar si lo que estamos leyendo lo estamos comprendiendo. En cambio, los trabajos prácticos se hacen solo una vez y deben esperar la corrección del profesor. Estos son elementos evaluables dentro de la cursada de la materia. Habrá otros elementos evaluables que ya veremos en un ratito. El más importante son los trabajos de envío obligatorio, que lo veremos a continuación. Pero vamos a hacer, nos pedía que hagamos la autoevaluación 1, pero son autoevaluaciones más largas, así que vamos a hacer el trabajo práctico 1, que es el que tiene un poquito más de dificultades porque tiene que ver con que hay una sola oportunidad para poder realizarlo. Seleccionamos el trabajo práctico 1. Venga, tenemos preguntas a desarrollar. En este caso, el docente formula 2 preguntas y tenemos que escribir nuestra respuesta. Por supuesto, estoy haciendo una simulación, así que no voy a escribir ninguna respuesta. Vamos a señalar que es la pregunta 1 para después cuando la pueda corregir. Pasamos a la siguiente pregunta. Es importante que cuando termine de escribir recién puedo apretar siguiente pregunta, si no me queda vacía la respuesta. Aquí en este caso no tengo que escribir, sino que me pide relacionar. Me dice que relacione una columna con la otra. A ver, duda, la 1, yo lo voy a relacionar con Descartes. C. Asombro con Platón y situación límite con Sartre. ¿Se entendió cómo utilizamos las opciones? ¿Ven? De una columna yo tengo en la columna derecha las posibles respuestas que se ajustan a la pregunta de la columna izquierda. Pasamos a la siguiente pregunta. Otra pregunta para desarrollar. Utilizaremos el mismo sistema de no contestarla para que luego pueda corregirla. Acá me pide que marque los casilleros. ¿Cuáles de las siguientes características no corresponden al conocimiento científico? Bueno, ¿qué tenemos acá? No es infalible, esto no corresponde, no es intuitivo y no es definitivo. Yo podría equivocarme, pero vamos a hacerlo bien, así después les muestro cómo se llega a la aprobación de la cursada. Bueno, validamos la respuesta. Vamos a tener respuestas, las que eran de respuesta automática, ya la tenemos corregida, pero las que el profesor todavía no pudo ver, no tenemos la respuesta. Es decir, que por el momento me da 45 sobre 75 porque falta la corrección del profesor, de la profesora, en las 2 primeras preguntas que eran de desarrollo. ¿Qué otras herramientas tengo para ayudarme en la cursada? Bueno, en primer lugar tengo la descripción del curso, que me va a dar un pantallazo general de las unidades que se van a cursar y cuáles son los objetivos, que es muy útil para ver cuál es la modalidad del profesor, cuáles van a ser los trabajos que va a exigir en ese periodo. Tenemos una agenda, donde en este caso lo que veremos es marcado en qué momento se va a habilitar cada clase, ¿no? Para tener en cuenta si nos estamos perdiendo alguna. Tenemos una fecha límite de entrega de los trabajos obligatorios. Está marcado permanentemente cuáles son los eventos importantes
dentro del periodo. Luego tenemos enlaces. Enlaces son sitios que sugiere el docente para completar lo que está viendo en la materia. En este caso, ven, tenemos una parte de biblioteca, donde acá el docente propone 4 videos sobre Galileo Galilei, pues está hablando del conocimiento científico, sitios donde se pueden ver distintas investigaciones que luego en algún momento trabajarán en el texto. El profesor va a ir solicitando que ingresen a distintos lugares de acuerdo al ritmo de la materia. Otra herramienta importante es el glosario, donde con propias palabras la docente va escribiendo términos, va definiendo términos que van a ser usados específicamente en su materia, ¿no? Un glosario es más que un diccionario porque da la definición que tiene consigo la teoría que está avalando ese tipo de conocimiento. Entonces, este glosario se va a ir incrementando a medida que va la materia avanzando. Una herramienta muy importante son los foros. El foro es el lugar de comunicación con los docentes y compañeros. Tienen un foro de consultas en donde uno deja una consulta y el docente en 48 horas como máximo la responde. Pero no solo eso, sino que están allí las respuestas y preguntas de otros alumnos que nos pueden servir también para resolver nuestras dudas. ¿Cómo se hace para hacer una pregunta en el foro? Bueno, se entra al foro como mostré recién y se ingresa al tema, que en este caso es consulta sobre los temas tratados. Lo que tengo que cliquear para hacer una pregunta es responder este tema. Responder este tema, se me abre un título donde yo puedo advertirle a la profesora sobre qué le voy a preguntar. Por ejemplo, unidad 1, y le digo, no sé, qué ocurrió con la corrección, por ejemplo, ¿no? Puedo preguntar acerca de qué pasó con la corrección de los trabajos, si todavía no las tengo, o si hubo una devolución que de repente no pude ver. Puedo preguntar sobre un tema específico. Puedo preguntar acerca de todo lo que yo le preguntaría a un docente si lo tuviera enfrente luego de haber trabajado un tema. Pero es muy importante esto, luego de haber trabajado el tema, porque el foro no es para brindar explicaciones exhaustivas, eso está desarrollado en cada una de las materias. O también, como es el caso de la pregunta que estoy poniendo, le pido al docente, a la docente, consejos de dónde encontrar distintos datos que puedan servirme para desarrollar más la materia. Para enviar la consulta, cliqueo en responder a este tema. Si yo vuelvo al foro, voy a encontrar mi pregunta. Cuando la docente responda, a mí me va a llegar un mail avisando que fue respondida mi pregunta y puedo ver la respuesta aquí. También la respuesta y preguntas de todos mis compañeros. De aquí al poder que tiene el trabajo en el foro, porque permite interactuar y ver las dudas y respuestas que se van generando a través del cursado de la materia. Un elemento muy importante en la aprobación de la cursada son los trabajos de envío obligatorio que nosotros llamamos TEO, con la sigla TEO. Esos trabajos se envían mediante tareas y los trabajos se encuentran en una carpeta llamada TEO dentro de documentos. Los TEO son solicitados por el docente en determinado momento, no los van a ver siempre. Van a estar habilitados en el momento que son solicitados y tienen 2 semanas habitualmente para realizarlo. Vamos a ver uno de los trabajos obligatorios. Por ejemplo, yo quiero ver el TEO 1, me da las consignas del trabajo y me dice que el trabajo debe ser realizado en un procesador de textos, en formato Word o similar, el tamaño de la fuente, espacio, etcétera, el tamaño máximo y de qué manera tengo que hacer las citas. Esto es a criterio de cada docente y está puesto a modo de ejemplo. Pero lo que es importante es que el trabajo se envía siempre mediante
tareas. Vamos a mostrar cómo se realiza, cómo se envía un trabajo para que el docente lo pueda corregir. Muy bien, ya tengo mi trabajo escrito en Word, supongamos, y entro a tareas. En tareas cliqueo sobre el trabajo de envío obligatorio 1 y me va a pedir que envíe el documento. Clico en enviar documento, yo lo tengo en mi escritorio, voy a buscarlo por acá, yo lo tenía por acá, acá está el TO1, pongo a abrir, puedo escribir un comentario, habitualmente se puede poner el nombre, para que el profesor identifique. Igualmente le sale identificado, pero es más rápido poder verlo en la identificación de la descripción. Envío el documento. Cuando el documento es enviado satisfactoriamente, aparece el cartel, el documento ha sido enviado, queda el documento cargado, que nosotros vemos que lo hemos enviado y todavía no tiene calificación. El docente tiene aproximadamente en una semana para ir corrigiendo todos los trabajos que van llegando. Cuando sean corregidos, ustedes van a ver en su archivo la calificación correspondiente. Una tarea que va a ser de vital importancia es la herramienta, una tarea evaluaciones. En evaluaciones, ustedes pueden ver cómo es el progreso de sus evaluaciones, todos los ítems que son evaluables para la aprobación de la cursada. Es como un boletín de calificaciones donde tenemos la ponderación, o sea, el peso que tiene cada una de las tareas asignadas en la evaluación final. Vemos que tenemos 2 autoevaluaciones, 2 trabajos de envío obligatorio, 2 trabajos prácticos. En este momento, por el ejercicio que estoy haciendo en el aula, solamente tengo un 45/75 del trabajo práctico. Y yo envío un TEO, pero todavía no fue corregido. Vamos a enviar el otro TEO y vamos a esperar la corrección del profesor para que puedan ver cómo se califica y cómo obtienen su aprobación de cursada. En tareas vamos a enviar el TO2 usando el mismo mecanismo. Perfecto, ya me indica que fue enviada, así que tengo mis 2 TEOs enviados para que el profesor los corrija. En nuestra simulación el profesor ya corrigió. ¿Dónde decimos que veíamos las correcciones del profesor y nuestras notas? En evaluaciones. Vamos a entrar a evaluaciones y acá ya vemos que en el TO1 y en el TO2 nos sacamos un 10. Bueno, un poco acomodado me parece que estamos. Y en el trabajo práctico también se ha corregido. Quiere decir que yo he superado, en este caso que se puso para la simulación, un 60% para lograr la aprobación de la cursada. Estamos en un 70%. ¿Ven? Cuando nosotros superamos el porcentaje requerido, se nos ilumina un ítem nuevo que es certificados. Esto significa que podemos imprimir un certificado y con esto comprobar que hemos aprobado la cursada y estamos habilitados para dar el examen final. Cuando esto ocurre, cliquean en certificados y nos va a entregar un certificado de la materia con nuestro nombre de alumno, en este caso alumno simulado, y el docente de la materia. Esto lo podemos imprimir, igualmente queda registrado esto, por supuesto, en nuestros archivos, pero es un comprobante propio para presentar en la mesa examinadora y poder demostrar así que tienen aprobada la cursada de la materia. Bueno, espero que la explicación haya sido clara y que hayan tenido un pantallazo general de lo que significa cursar mediante un aula virtual. Me despido muy cordialmente, deseando contarlo entre los alumnos de nuestro instituto. Hasta pronto y gracias por su atención.